Bienvenidos, hoy vamos a meternos de lleno en un tema crucial, la conexión entre los grandes objetivos de desarrollo sostenible, los ODS, el bienestar de los niños, las niñas, y bueno, el papel de UNICEF en todo esto. La info que vamos a usar viene de un diálogo con expertos, Sebastián Lara, Jaime Monsalve Duero y Diego Rairán, de una fuente llamada Voces del Desarrollo Sostenible. Nuestro objetivo hoy es entender bien cómo estas políticas globales buscan proteger y sobre todo fomentar el desarrollo de los niños. Y no solo la teoría, sino cómo se llevan estas ideas a la práctica. Es que, la ambición detrás de los ODS es enorme. Estamos hablando de erradicar la pobreza, proteger el planeta, asegurar bienestar para todos. Es una agenda mundial. Y lo interesante es cómo la infancia se pone en el centro. Como dice la fuente, la idea es que invertir en los niños de hoy es, la única forma de tener un futuro sostenible de verdad. Totalmente de acuerdo. Entonces, para empezar a entender bien todo esto, vamos a desglosar esto un poco. Cuando hablamos de políticas globales y niños, ¿a qué nos referimos exactamente? Según Lara, ¿cuál es el núcleo? Lara menciona esos grandes fines, sí. Acabar con la pobreza, cuidar el planeta, garantizar bienestar, lo que comentabas. Pero UNICEF, claro, como agencia de la ONU para esto, lo traduce a focos más concretos. La fuente dice que se centran en 3 áreas clave. Supervivencia infantil, que sobrevivan los primeros años, básicamente. Desarrollo infantil, que es nutrición, educación temprana, todo eso. Y protección infantil, o sea, protegerlos de violencia, abuso, explotación. No basta con que sobrevivan, tienen que poder desarrollarse plenamente y seguros. Entendido. Y dentro de los 17 ODS, la fuente destaca algunos como súper importantes para la infancia, ¿verdad? Mencionan el 1, fin de la pobreza, el 2, hambre cero, el 3, salud y bienestar, el 4, educación de calidad, sí. El 5, igualdad de género, y el 16, paz y justicia. Parece que cubren lo esencial para una vida digna. Exacto. Y lo clave, según Lara, no es solo verlos como una lista, sino cómo se conectan entre sí para los niños. Es que, es difícil tener educación de calidad, ODS 4, si un niño pasa hambre, ODS 2, o vive en pobreza extrema, ODS 1. Claro. La salud, ODS 3, es la base. Y si no hay paz o justicia, ODS 16, o hay discriminación, ODS 5, pues todo lo demás se complica mucho. Entonces, más que objetivos separados, es como un sistema, ¿no? Todo ligado para el bienestar infantil. Justo eso. La meta final que parece desprenderse de Lara es que cada niño, cada niña, sin importar dónde nazca, tenga la oportunidad real de crecer sano, seguro, educado, libre. Y lo importante es que no es un deseo, Es un compromiso formal de la comunidad internacional, un pacto, la infancia como prioridad global. Bien, el qué está claro. Objetivos globales ambiciosos e interconectados para la infancia. Pero ahora viene la gran pregunta, el cómo. ¿Cómo pasamos de estas metas tan grandes a mejoras reales? Aquí es donde la fuente habla de la agenda UNICEF y las estrategias de Jaime Monsalve Duero. Aquí es donde la cosa se pone realmente interesante. Parece que entramos en la acción concreta. Así es, Monsalve Duero, según la fuente, detalla 7 líneas estratégicas principales. Son como las grandes rutas de trabajo de UNICEF para llevar los ODS a la realidad de los niños. Y fíjate, para entenderlas mejor, podríamos agruparlas en, 3 grandes bloques temáticos. Interesante. ¿Y cuáles serían esos bloques y qué estrategias abarcan? Bueno, el primer bloque podríamos llamarlo protección directa e inmediata. Aquí hay 2 estrategias fundamentales. La primera, erradicar toda forma de violencia contra niños y adolescentes. Y esto es amplio, Desde el castigo físico en casa o escuela, hasta abuso sexual, trabajo infantil, reclutamiento. La fuente insiste en que esto es un desafío enorme por lo extendido que está. Sí. La segunda estrategia aquí es acabar con la pobreza infantil. No solo la falta de dinero, sino la pobreza multidimensional. Falta de salud, educación, nutrición, vivienda. Se ve la pobreza como la raíz de muchas otras vulneraciones. Protección contra violencia y pobreza. La base. Tiene lógica. ¿Y el segundo bloque? El segundo se centraría en salud y desarrollo a lo largo del ciclo vital. Aquí Monsalve Duero pone, primero,
la estrategia de reducir drásticamente las muertes maternas e infantiles habitables. Hablamos de partos seguros, vacunas, tratar diarreas, neumonías, buena nutrición, cosas que salvan vidas directamente. Claro. Y la segunda estrategia de este bloque mira específicamente a la adolescencia. Asegurar que sigan estudiando, darles info y servicios de salud sexual y reproductiva, prevenir embarazos, ITS, apoyar su paso a la adultez. Cubriendo desde el nacimiento hasta la adolescencia con foco en salud y educación. Bien. ¿Y el tercer bloque? El tercer bloque podríamos llamarlo equidad y sostenibilidad futura. Aquí van 3 estrategias. La primera, que es clave y cruza todo. Invertir primero en la niñez más vulnerable y excluida. O sea, reconocer que no todos parten igual. Hay que esforzarse más para llegar a niños con discapacidad, de minorías, migrantes, refugiados, los de zonas remotas, en conflicto. La equidad es central. Fundamental, sí. La segunda, garantizar educación de calidad, inclusiva y equitativa para todos. Y no solo ir a la escuela, sino aprender de verdad habilidades útiles. Y la séptima estrategia global, actuar frente al cambio climático. Se reconoce ya explícitamente que la crisis climática es una crisis de derechos del niño. ¿Cómo así? Pues afecta su salud, contaminación, enfermedades, su seguridad, desastres naturales, su acceso a agua, comida y, bueno, compromete su futuro entero. Son 7 estrategias muy ambiciosas, sí. Protección, salud y desarrollo, equidad y futuro. Pero, a ver, abarcan desde la violencia en casa hasta el cambio climático global. ¿Cómo se aseguran de que esto no se quede en papel, en documentos de la ONU? Esa es la pregunta del millón, y la fuente, a través de Monsalve Duero, parece apuntar a eso. Lo fascinante aquí es que no se trata solo de enunciar las estrategias. La idea es diseñar programas, intervenciones que busquen resultados concretos y, muy importante, medibles. Traducir la política global en cambios que se noten a nivel local. Por ejemplo, reducir muertes evitables se traduce en programas de vacunación con metas de cobertura, formar personal de salud, mejorar centros. Educación de calidad implica formar maestros, nuevos currículos, materiales. El esfuerzo está en crear esa cadena, ¿sabes? Desde la meta firmada en Nueva York hasta la mejora real en la vida de un niño en su comunidad. Es un intento constante, lleno de retos, por cerrar esa brecha entre lo que se dice y lo que se vive. Esa conexión entre lo global y lo local es el nudo de todo, claro. Y eso nos lleva justo al siguiente punto de la fuente. ¿Quiénes son los actores clave en el terreno que hacen esa traducción posible? Y aquí es donde entra la figura del personal de enfermería, según Diego Rairán. Exacto. Rairán, según lo que leemos, pone a la enfermería en un rol centralísimo, casi como los ingenieros de esa conexión local. Los describe como mucho más que gente que da cuidados clínicos. Son agentes de cambio en la comunidad. Su función tiene muchas caras. Por un lado, educan, promueven salud, llevan información clave sobre nutrición, higiene, planificación familiar, crianza, prevención, directamente a las familias y adaptada a su cultura. O sea, un rol activo, no solo esperar a que alguien se enferme. Correcto. Y además, como están tan cerca de la gente, tienen una capacidad única para detectar problemas temprano. Son quienes pueden ver señales de desnutrición, retrasos en el desarrollo, signos de violencia en casa, negligencia, problemas de salud mental. Entiendo. Muy completa del niño y su familia, su entorno. Sin duda. Y Rairán también destaca, según la fuente, su papel de coordinadores. A menudo, la enfermera o el enfermero es el puente entre salud y otros sectores clave. Escuelas, servicios sociales, autoridades locales. Facilitan que el niño reciba atención integral conectando los distintos servicios. Imagina el seguimiento de un niño con una enfermedad crónica o el apoyo a una mamá adolescente. La enfermera puede ser quien organice esa red. Suena a un trabajo de articulación súper complejo. Requiere habilidades que van más allá de lo técnico, de lo sanitario. Totalmente. Y Rairán va un paso más allá. Sugiere que la enfermería no solo implemente políticas, sino que participe en diseñarlas a nivel local y nacional. Su conocimiento práctico, su contacto diario con la realidad de las familias, es oro. Debería informar cómo se hacen los programas y políticas de salud infantil. Tendrían que estar en la mesa donde se decide. Tiene todo el sentido. Y finalmente, Rairán enfatizó la dimensión ética. Un cuidado respetuoso, sensible a la cultura, centrado en las necesidades y derechos del niño y la familia, que fomente su autonomía.
queda clarísimo ese rol de puente esencial que describe Reiran. El personal de enfermería como esa pieza clave, indispensable, que conecta las grandes directrices internacionales, las estrategias de UNICEF, con las necesidades reales, los obstáculos y las posibilidades de cada comunidad, de cada familia. Sin ese trabajo de primera línea, mucha de la planificación global se quedaría en el aire. Y si conectamos esto con todo lo que venimos hablando, lo que el análisis de Reiran en La Fuente nos muestra es un ejemplo muy claro de cómo una profesión específica se vuelve un vehículo fundamental para aterrizar metas globales como los ODS. Ilustra muy bien la importancia crítica de la acción local, de los profesionales comprometidos en el terreno, día a día, para que las metas mundiales tengan alguna chance real de cumplirse. No hay cambio global sin la suma de millones de acciones locales que importen, y la enfermería es protagonista en esa suma. Entonces, si intentamos resumir lo que exploramos hoy, basándonos en voces del desarrollo sostenible, por un lado tenemos la enorme ambición de los ODS, con un foco muy claro en garantizar los derechos y el desarrollo pleno de cada niño y niña. Esto como pilar de un futuro sostenible. Por otro lado, vimos cómo organizaciones como UNICEF buscan traducir esa ambición en estrategias concretas, medibles, a través de planes de acción que van desde la protección contra la violencia y la pobreza hasta la salud, la educación e incluso el impacto del cambio climático en la infancia. 7 grandes líneas interconectadas. Y finalmente, profundizamos en cómo esa conexión entre lo global y lo local se hace realidad gracias a actores clave en el terreno. El personal de enfermería es un ejemplo clarísimo. Su rol va más allá de lo clínico. Son educadores, detectan problemas temprano, coordinan, defienden derechos. Son ese eslabón crucial que hace posible o no que las políticas lleguen a quienes más las necesitan. La idea de fondo que parece recorrer toda La Fuente es potente. Asegurar los derechos de la infancia no es solo algo ético o de justicia social. Es, sobre todo, una inversión estratégica, indispensable para el progreso, para la estabilidad de cualquier sociedad. El bienestar de los niños es, literalmente, el cimiento del bienestar de todos en el futuro. Una conclusión fuerte, ¿sí? ¿Y qué reflexión final nos deja todo esto? ¿Alguna idea para que nos quedemos pensando? Pues, a ver, partiendo de esa descripción tan rica que hace Reiran del rol de la enfermería como traductora entre lo global y lo local, surge una pregunta importante, creo. Si ese puente es tan vital, ¿de qué otras maneras podríamos fortalecerlo? ¿Qué otros actores o profesiones en la comunidad podrían jugar roles parecidos de conexión y adaptación? Pienso en maestros, trabajadores sociales, líderes comunitarios. ¿Cómo potenciar su capacidad para hacer también esos puentes? Buena pregunta. Y por otro lado, ¿cómo aseguramos que la voz y la experiencia de estos actores locales, como las enfermeras, realmente influyan más sistemáticamente en cómo se diseñan las políticas globales y nacionales? O sea, ¿cómo hacemos que la comunicación en ese puente sea de verdad en 2 direcciones? Es un desafío constante para que la promesa de bienestar para cada niño, cada niña, no se pierda en la distancia entre las cumbres internacionales y la vida real de las comunidades. Ahí queda la reflexión.